Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 hasta el verso 10. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retieneis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siéntese. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra es vida, tu palabra es fuente de enseñanza, fuente de aliento. Nuestra vida está, Señor, edificada sobre tu palabra. Permítenos no ser tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, que lo que vamos a recibir el día de hoy podamos aplicarlo y que podamos vivir a la luz de ello. Yo quiero predicar esta mañana un mensaje, un tema de 7 palabras. La esencia del evangelio y su efecto. Bendito Dios. La esencia del evangelio y su efecto. Grandioso es Dios. A su nombre. Las epístolas paulinas son el grueso o la espina dorsal de la dogmática del Nuevo Testamento. Podemos decir que el cuerpo de doctrina del Nuevo Testamento o de la Biblia, de manera general, descansa sobre esas 3 epístolas que el apóstol Pablo escribió. Es un verdadero deleite, un verdadero privilegio y un verdadero honor poder estudiar, sumergirse en las epístolas paulinas por una sencilla razón, que también el grueso de la cristología y el aspecto cristocéntrico y cristológico está de una manera céntrica, de manera expresa y de manera explícita manifestada en estas epístolas. La mayoría de las epístolas de Pablo fueron escritas en períodos de persecución, porque Nerón, que fue el 4º emperador romano, empezó a gobernar en el 54 y su gestión terminó en el 68. Y la mayoría de las epístolas de Pablo fueron escritas en ese intervalo o en ese periodo de tiempo. Eso quiere decir que de las joyas más impresionantes que tenemos de la cristiandad fueron escritas en momentos de aprieto y en momentos difíciles. La iglesia siempre ha sabido sobrevivir a las experiencias más traumáticas y las experiencias más dolorosas. No importa la situación, Dios ha hecho posible que en medio de los momentos más grandes brindarle al mundo y sacar a la luz joyas que nos han marcado hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Es impresionante cómo una persona, estando padeciendo, estando presa, sea inspirada para escribir literatura teológica que han permanecido a través de los tiempos. Bendito sea Dios. Grandioso es Dios. ¿Cuántos bendicen a Jesús? A su nombre, gloria. La esencia del evangelio y su efecto. El diccionario define la palabra esencia como conjunto de características permanentes
e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no puede ser. Es decir, hablar de esencia en este sentido es hablar de características, hablar de cosas invariables que determinan o revelan el ser de algo. También se define como parte céntrica o fundamental o más importante de algo. Es decir, la esencia es como la sustancia de una cosa. También hay algunos sinónimos en torno a esencia, que es el término olor, fragancia, y también el término aroma. Bendito sea Dios. Por ejemplo, la esencia de la ciencia es la curiosidad. La esencia de la vida es el agua. Bendito sea Dios. Entonces, el evangelio también tiene su propia esencia. Yo digo que la esencia del evangelio, en efecto, es Cristo. Bendito sea Dios. Es decir, hablar del evangelio es hablar de Cristo. La palabra evangelio o el término evangelio para los griegos era descrito como buenas nuevas o buenas noticias. El problema es que para los griegos evangelio era todo aquello que era novedoso. Es decir, no tenía que ser algo necesariamente espiritual o algo que tuviera que ver con la Biblia o con teológico. Todo lo que era novedoso, todo lo que era llamativo, todo lo que podía captar la atención para los griegos era considerado como un evangelio. Sin embargo, para los judíos, el evangelio tiene especificaciones distintas. La palabra evangelio en el hebreo es el término besorá, transliterada a nuestro idioma, y significa literalmente promesas de redención. Es decir, que hablar del evangelio, vuelvo a decir, la sustancia del evangelio es Cristo y la redención del hombre viene a través de Cristo, porque no podemos hablar de redención sin hablar de un redentor. Entonces no podemos hablar de redención del alma, no podemos hablar de Gaal o de redimir sin hablar de un Goel, que es aquel que proporciona y genera redención. Además de eso, el término redimir en el griego, habían tres términos que lo describían: el término agorazo, exagorazo y el término lutroa. Agorazo significa comprar al esclavo en el mercado, exagorazo, quitar al esclavo del mercado, y lutroa significa quitarle las cadenas al esclavo. Precisamente para Cristo redimirnos tuvo que hacer eso. Por eso es que Él es la esencia misma del evangelio. Y cuando la Biblia dice que Él vino, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:18, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para anunciar el año agradable del Señor. Es decir, Cristo, para redimirnos, tuvo que venir al mercado, tuvo que encarnarse, tuvo que asumir forma humana para comprarnos en el mercado. Entonces, después que nos compró en el mercado, nos retiró del mercado. Y no solamente nos compra en el mercado, nos saca del mercado, sino que también nos quita las influencias del mercado. A su nombre. Por eso no podemos hablar del evangelio sin resaltar a Cristo. Decía Spurgeon, si Cristo no está en tu mensaje no sirve para nada. Si Cristo no está en tu prédica, si Cristo no es el centro, si Cristo no es el corazón, si Cristo no es la médula de tu mensaje, entonces tu mensaje es inservible. Porque no importa los argumentos que nosotros tengamos, la capacidad que tengamos, el hombre no tiene capacidad para cambiar a el hombre. Pero cuando tú pregonas la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, la gracia de Cristo, el amor de Cristo, el poder de Cristo, entonces eso tiene alcance para calar al corazón del hombre y transformarlo desde dentro y serlo un hombre nuevo y diferente. ¿Cómo un hombre miserable puede cambiar a otro hombre miserable? ¿Cómo un hombre animal puede cambiar a otro animal? Pero
Pero cuando Cristo, que es espiritual y sobrenatural, se mete en el corazón del hombre, no importa la cadena que tenga, ni el grueso de ese cerrojo, no hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay puerta que Él no pueda abrir. No hay batalla que Él no pueda librar. A su nombre, gloria. Qué interesante puedo yo decir de mí. Nada. Y la nada produce nada. Para que se produzca algo, tiene que haber algo. Amén. Recuerde que hay una ley que se llama la ley de la causalidad. Nada pasa por casualidad. Todo pasa por incidencia, por una causa. Por eso el universo no se gestó de un Big Bang, una explosión. Primera vez que yo veo que una explosión de un mundo organizado con leyes que son inviolables. A su nombre, gloria. Alguien puede bendecir a Dios en el día de hoy. Nadie puede violentar las leyes que Dios estableció en el universo. Y por esas leyes este mundo es gobernado. Dicen los judíos: yo creo en Dios como el ciego cree en el sol. Él no lo ve, pero lo experimenta. Yo no sé si alguien experimenta al Dios del cielo en su corazón. No sé si alguien lo tiene incorporado en su vida dentro. Gloria a Dios. Di conmigo: yo no soy glorioso, pero yo cargo gloria. A su nombre, gloria. Oiga lo grande, el Dios del cielo es tan grande que Él es glorioso y te puso gloria dentro. Pero te puso gloria para que no te creas la película, sino que tú entiendas que tú tienes gloria porque Él la puso en ti. Por eso el Salmo 49:20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Dios te bendijo, Dios te elevó, Dios te promovió, Dios te dio todo, más de lo que tú merecías. El hombre cree que merece todo, el hombre no merecía nada. Sin embargo, Dios es tan bueno que en su gracia común hasta los malos Él los favorece. Hasta los malos, hasta el impío más grande favorecido por Dios. Porque la partícula más pequeña del universo subsiste por la divina providencia de Dios. Entonces, cuando tú estás en honra y tú te crees que esa honra es tuya, entonces te conviertes en un animal irracional. Decía Pablo: Dios puso este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Y eso que Dios puso en nosotros fue el evangelio, que es glorioso, que es poderoso, que es novedoso, que cambia corazones, que cambia mentalidades, que se te mete por dentro y hasta tu sangre es purificada, hasta tu ADN es diferente. Aleluya. A su nombre, gloria. Posiblemente a ti se hacen una prueba de ADN y no va a salir que tú eres hijo de tu papá, sino que va a salir el ADN y la impresión de Dios dentro de ti. Yo no tengo nada interesante que hablar de mí, porque nada de lo que yo pueda decir yo lo considero interesante. Lo único interesante que yo puedo decir es lo que Dios ha hecho en mí. Eso es lo único. Usted puede ser lo más rico, lo más millonario, lo más hermoso, lo más deslumbrante. Usted y yo somos miserables en esencia. Y si usted no lo cree, usted y yo vamos a llegar a ser un cadáver. A su nombre, gloria. Yo sé, vamos a ser cadáver, pero si tú tienes a Cristo por dentro, hay un cuerpo sobrenatural. Hay un cuerpo que los griegos le llaman el soma neumaticón. Tú tienes un soma psíquicón ahora, un cuerpo almático guiado por el alma, guiado por apetito, por impulsos carnales. Pero en la eternidad tú vas a tener un cuerpo neumaticón que el Espíritu lo va a guiar por completo, sin limitaciones, sin enfermedades, sin problemas, sin inclinación al mal, sin amargura, sin angustias. Por eso usted y yo no nos podemos creer la gran cosa. El evangelio tiene su fragancia. Por eso él nunca pasa por desapercibido en alguien. Donde el evangelio llega, el evangelio produce su efecto. Bendito sea Dios. Y esto es lo que Pablo dice en el capítulo más importante de Primera de Corintios.
Y precisamente en este capítulo Pablo desarrolla dos elementos fundamentales que determinan la esencia del evangelio, pero también la veracidad del evangelio y el propósito del evangelio. Por eso Pablo dice que si Cristo no murió y si no resucitó, hasta nuestra fe y nuestra prédica es en vano. Es decir, todo el evangelio soporta sobre esos eventos. Los dos elementos más importantes, el milagro más grande de la cristiandad, bendito sea Dios, se llama la muerte expiatoria de Cristo y su resurrección gloriosa. Si Cristo no hubiera muerto, usted y yo no estuviéramos aquí, ni hubiera esperanza para la humanidad. Pero si Él hubiese muerto y no hubiera resucitado, entonces su sacrificio hubiese sido en vano. Entonces tiene que haber una armonía entre su muerte y su resurrección. Por eso Pablo describe el evangelio de la manera siguiente: que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Decía, a través de la muerte de Cristo y su resurrección se cumplió lo que el texto sagrado había indicado y había señalado. Entonces toda la prédica del creyente, todo el mensaje del evangelio, toda nuestra vida debe estar basada en eso. Por eso la Biblia dice, el bautismo, que es como una evidencia pública de tu fe y de tu convicción, es un testimonio público de tu fe, es expresar tu fe en Cristo. La esencia o la representación, la tipología del bautismo lo describe Pablo en Romanos 6, versículo 4. Y dice que en el bautismo nosotros somos sepultados. Por eso el bautismo de la iglesia el bautismo bíblico es por inmersión, porque cumple precisamente con eso. Cuando el hombre es sumergido, eso es como murió al mundo. El viejo hombre fue sepultado, pero cuando es sacado del agua es como que resucita en una nueva vida. Entonces aún el bautismo representa eso: muerte, sepultura y resurrección. Tú mueres al mundo para vivir para Cristo, porque no se puede vivir para el mundo y estar viviendo para Cristo. Vivir para Cristo y vivir para el mundo: o vives para Cristo y mueres para el mundo, o vives para el mundo y te mueres para Cristo. Bendito sea Dios. Por eso Pablo lo describe de esa manera. Por eso hoy en día es sorprendente. Y yo digo que parece que para mucha gente el evangelio no es rentable. Promover lo que dice el evangelio para los apetitos y para los proyectos que la gente tiene. Quizás predicar el evangelio no es tan interesante, no es tan rentable. El evangelio, señores, la Biblia dice que Cristo no era atractivo para el mundo. Para mucha gente el evangelio no es atractivo, no le llama la atención, no es rentable. Quizás predicar el evangelio no da muchos likes. Predicar el evangelio quizás no genera mucho dinero a través de las redes sociales. Por eso hay mucha gente que no quieren hablar del evangelio, porque no va a cumplir con sus apetitos, ni le va a llenar el bolsillo de dinero. Quizás no sea rentable para tu bolsillo, pero yo te aseguro que el evangelio es rentable para el alma. A su nombre gloria, porque el dinero se va a quedar aquí, pero ¿para dónde va tu alma? Por eso pararse en las redes a predicar un mensaje bíblico, eso no llama mucho público. Pero se para un payaso en un púlpito a hacer chistes y hablar disparates, permítame el término, y usted ve el diluvio el aguacero de comentarios. Porque el evangelio no acomoda, el evangelio desacomoda. El evangelio no adula, el evangelio confronta. El evangelio te saca de tu área de confort. Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Recibir el poder del Espíritu Santo no es para llenarse dinero, es para ser testigo de Cristo. Pero ¿sabe lo que es el término testigo en griego? Es mártir. El que tiene el Espíritu Santo tiene que estar dispuesto a testificar hasta con su propia vida, como lo hicieron los discípulos. Es decir, el Espíritu te va a habilitar para predicar el evangelio, pero el Espíritu te va a habilitar para sufrir por el evangelio. ¿Cómo murieron de los 12 discípulos? Hubieron 11 que murieron trágicamente.
Solamente Juan murió de muerte natural y como 3 veces trataron de echarlo a freír en un caldero de aceite. A su nombre. Pedro murió con la cabeza hacia abajo. Posiblemente le dio una embolia pulmonar, un paro cardíaco. Se murió más rápido que Jesús. Andrés duró 2 días clavado predicándole a un hombre clavado, muriéndose, predicándole a la gente de Cristo. A su nombre, gloria. A Santiago lo tiraron de una azotea y se descerebró porque el impacto fue tan fuerte que salían los sesos rodando. A Jacobo lo decapitaron. A Juan el Bautista lo decapitaron. A Pablo lo decapitaron en un lugar llamado Las Tres Cruces. A Marcos, que no eran los discípulos de Cristo, pero era como una especie de discípulo de Bernabé y un aliado de Pablo. Lo sacan de la iglesia en Alejandría, lo arrastran por la ciudad hasta que la piel de su cuerpo se desprendió y después lo apedrearon y después lo quemaron. A Lucas lo ahorcaron en un árbol de oliva. Decir que el Espíritu no solamente te habilita para hablar del Evangelio, sino para padecer, como dijo Pablo. Nadie me causa molestia, yo traigo en mi cuerpo las marcas del... ¿Cuál es tu marca por el Evangelio? Por cualquier cosita estamos llorando y estamos dando gritos. ¿Cuál es tu marca para el Evangelio? A su nombre, gloria. Posiblemente tú tienes tu nevera llena que no cabe nada, casi ni cierra. Anda montado en un carro que si hay calor anda en un frío tremendo, como que si estuviera en Alaska. Jehová te dio esposa, te dio hijo, te dio casa, te dio dinero, te dio cuenta bancaria, te dio ministerio. Y cuando te viene un proceso, dice Jehová, ¿por qué a mí? Porque usted tiene que vivir eso también. A los hijos de Dios no le dé el COVID. ¿Quién le dijo a usted eso? No, que ese está en pecado, ese está mal, está fuera del orden. El diablo no puede tocarlo si Dios quiere que te toque. ¿Qué va a pasar? Ni el diablo puede impedir eso. No, nosotros alabamos por el Dios que abre puertas y el Dios que la cierra. ¿Qué vamos a hacer con ella? Sí, porque Él cierra, y oiga lo grande que cuando Él cierra nadie puede abrir. Cuando Él cierra y dice que no, por más que usted trate de romper, oiga, no hay candado que Dios cierre que alguien la puede. No hay llave para eso. La iglesia de hoy se cree superior a los personajes bíblicos. Hay gente dándole órdenes a Dios y exigiéndole a Dios: Señor, sáname, yo soy tu siervo. Ojo, pero Pablo tenía un problema de oftalmia en la vista y le dijo a Dios: quítame este aguijón. Y le dijo Dios: no, Señor, no te lo voy a quitar. Tienes que vivir con eso, porque el aguijón me funciona. El aguijón te va a aguijonear y te va a decir, cuando tú veas las 3 epístolas que escribiste, todo lo que has padecido, de llevarte el evangelio a los lugares más remotos, cuando tú veas que sabes 4 idiomas, cuando viene ese aguijón y te dice: vete para el altar, vete para la cruz, tú no eres nadie, necesitas la gracia, necesitas el apoyo, necesitas la ayuda, necesitas la fuerza de Dios. Si en tu vida no hubiera problema, ¿cómo Dios te resuelve? Si tú no te enfermas, ¿cómo Dios te sana? Si tú no te sientes en opresión, ¿cómo Dios te liberta? Si no te viene crisis, ¿cómo te suple? A su nombre, gloria. Si no te viene la desesperación, ¿cómo Él se convierte en tu paz? Es que paz no es que todo esté tranquilo. Paz es que hay una guerra terrible que tú no sabes qué va a ser y tú mantenerte tranquilo en medio de eso. Eso es paz. A su nombre. Que tú estés en el centro y el ojo del huracán que no quiere salir de tu entorno. A su nombre. A los hijos de Dios no les pasa nada malo. Pregúntale a Job, que todos los hijos se murieron, uno detrás de otro, y solamente el que daba, el que le iba a dar la noticia. Y el hombre dijo: mira, aunque él me mate, yo voy a esperar en él. No importa lo que él haga conmigo, yo le voy a ser fiel a él. Recuerde que los hijos de Dios también se mueren. Nosotros no somos superiores, hermano. Cristo murió a la cruz. Cristo fue hasta desfigurado. Quizás nosotros no tenemos idea de todo lo que Jesús pasó. Quizás uno se alarmó cuando vio la película de Mel Gibson, que cuando le daban esos latigazos salían los pedazos de carne. Pero ¿cuál es la visión? Lo que profetiza Isaías en el capítulo 53. Que quedó sin atractivo para que lo deseemos. Como raíz de tierra seca, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente cargó Dios en él todas nuestras rebeliones. Herido fue por nuestras rebeliones. Y él no se quejó. Y era el Hijo de Dios. Él tenía legalidad. Le digo por qué. Porque él no tenía pecado. Él no tenía el yetzer hará. Él no tenía inclinación al mal. Él fue tentado en todo y no pecó. Él tenía legalidad. Pero ¿sabe cuál era el verbo y el lenguaje? La verbalización de Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, me siento como aquí, como en aprieto sobre lo que voy a pasar. Pero que no sea lo que yo quiero. A su nombre, gloria. A veces tú te ves parado y tú crees que tú tienes demasiado poco. Y cuando tú miras hacia los lados, tú te das cuenta que tú tienes demasiado. ¿Sabe la gente que yo he visto que lo que han hecho pasar trabajo en la vida y siendo fieles a Dios y entregando toda su vida a Dios? Tú sabes la gente que se murió sin quizás nunca ponerse un traje, sin quizás nunca comprarse unos zapatos nuevos. Y usted dirá, no, pero estaban mal porque yo soy hijo del rey. ¿Y quién le dijo a usted que el evangelio le garantiza a usted beneficios materiales? En esencia, nunca lo material se va a compensar lo espiritual. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No, pero la iglesia de hoy entiende, ha analizado el evangelio a la luz de ciertos versículos mal analizados. En vez de hacer exégesis, metiéndole exégesis, introduciéndole al texto, han extrapolado los versículos y lo han traído a este tiempo y lo han aplicado a su conveniencia. Léase Hebreos 11, capítulo 36 hasta el 38, para que usted vea lo que vivieron esa gente. Hombres de fe. Hombres de fe. No como nosotros, que tenemos una fe guachi. Hombre de fe que porque sí es muy bueno que tú digas, yo creo a Dios cuando tú sabes que Él te va a librar. Pero es fácil creer cuando tú sabes que Él no te va a librar. Es bueno tú decir, no, gloria a Dios, me botan del empleo, pero Dios me dijo que me va a dar otro mejor. Pero es difícil ser fiel cuando tú sabes que Dios no te va a dar otro empleo más. Hombre de fe como Jefté. Señor, si tú me entregas la victoria y me hace vivir victorioso, lo primero que me recibe en mi casa, yo te lo voy a sacrificar en holocausto. Y cuando llegó muerto de la risa, contento, danzando, cantando, alabando, celebrando la victoria, le salió la única hija que tenía. Y en ese momento la alegría se le transformó en tristeza. ¡Ay, hija mía! Tú te has convertido en motivo. Lo que era motivo de mi alegría ahora es mi tristeza. Yo le hice un voto a Jehová. Pero si él era un hombre de fe, la muchacha era de más fe. A ella no le preguntan. A ella no le dijeron si estuviera de acuerdo. Le dijo, mira papá, lo que tú le prometiste a Jehová, hazlo como tú le dijiste. Solamente permíteme ir a llorar mi virginidad con las hijas de Sión. Y después haz conmigo como tú le dijiste a Dios. Hombres de fe como Noé, que Dios lo mandó a hacer una locura en su tiempo y se fajó hacia un arca, no importando lo que la gente decía. Hombres como Abraham. Hay gente que Dios le da 7 hijos y Dios le quita uno y quieren descarriarse. Pero a Abraham Dios le dio el único y le puso risa. Y después Dios le dijo, ahora, el que tú le pusiste risa, ahora va a ser tu tristeza. Dame a tu hijo, al único y al que tú amas, en holocausto. Y como si fuera poco, no te voy a decir dónde, donde yo te diga. Y el hombre se levantó y agarró al criado y preparó su asno y arrancó. Sin cuestionar, sin preguntar. Porque tenía una fe tan fuerte que él decía, Dios dijo que me va a dar descendencia. Y él es poder. El mismo que agarró y me dio vitalidad para engendrar a los 100 años. Y que permitió que una mujer sin menstruación, sin ovular, pariera un muchacho. Él es poderoso para darme descendencia aún de entre los muertos. Por eso dice Pablo que él creyó en esperanza contra esperanza. Tuvo esperanza cuando no tenía. Pero la gente en el COVID no quiere ni congregarse. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que tú calificas para vivir este evangelio? Que ha sufrido violencia,
A su nombre, gloria. Que metete en el lagar. ¿Sabes lo que hace Dios? Te mete en el lagar, llama un grupo de gente para que te pisoteen y te tira como alfombra para que pase por encima. Pero de ahí te levanta abundancia. A su nombre, gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso no es fácil. Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Porque por cualquier cosita estamos dando lloro y estamos gritando. Parece que nuestra fe está basada en lo que Dios nos dé, en lo que recibimos de Dios. Y si Dios no te lo da, ¿qué va a pasar con tu fe? Porque Él no te va a dar lo que tú quieres, lo que Él quiera. Y si Él no quiere, no te lo va a dar, te lo va a dar otro, no Él. Recuerde que Dios es el mejor modelo de paternidad y Él no está para complacer caprichos suyos ni míos. El Dios al que servimos nos va a librar del horno y de tu mano nos va a librar. Pero si Él no nos libra, tampoco vamos a adorar al Estado. Es decir, nuestra fidelidad no está condicionada a lo que Él haga o no haga. Es que Él es tan bueno que será fiel, aunque permita que me queme en el horno. Señores, el evangelio tiene su fragancia. Por eso el evangelio se te mete por dentro. Tú tienes que ser evangélico de verdad. Tú no vas a ser un evangélico guachi. ¡Ey! El anfiteatro, ahí los leones. Lo niega. Tengo 86 años siendo fiel a Él. Y Él nunca me ha hecho mal. Porque Dios es el mejor modelo de amigo. Como dijo, en la vida hay que tener un amigo que sea a la vez espejo y a la misma vez sombra. El espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja. Eso es Dios. Tengo 86 años siendo amigo personal de Él. Y Él nunca me ha quedado mal. Tengo 86 años caminando con Él y Él nunca me ha abandonado. Tengo 86 años peleando esta batalla y Él siempre ha estado conmigo. En las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad. ¿Cómo voy a maldecir a mi Señor? ¡Que me coman los leones! Pero nosotros tenemos un dolor y no queremos ir a la iglesia. Empieza a llover y no queremos ir a la iglesia porque nos va a dar gripe y van a decir que tenemos el COVID. Pablo y Silas una paliza le dieron y lo metieron y lo amarran en el cepo, con los pies en el cepo. Y en vez de empezar a quejarse y a decir, Señor, pero yo estoy preso por predicar el evangelio, porque una mujer adivina, un demonio fue reprendido y fue libre y estamos aquí, ¿por qué nosotros tenemos que pasar? No, empiezan a alabar a Dios a medianoche. Y Dios utilizó su encarcelamiento para mandar un terremoto a la cárcel, para abrir puertas de la cárcel, para romper cadenas en la cárcel y para salvar una familia entera en la cárcel. Si Dios se vale del dolor para revelar su amor. Yo digo que el único no que da deleite es el no de Dios. Si tú te enamoras de una muchacha y te dice que no, eso no te da deleite. Si te botan del empleo de tus sueños, eso no te da deleite. Si quieres un carro y no te lo dan, eso no te da deleite. Pero cuando Dios te dice no y tú aprendes a depender de Dios, ese no te va a dar una alegría más grande que te hubiera dicho sí. Porque hasta el no de Dios edifica. Las únicas reprensiones que hacen bien son las de Dios. Porque Dios te reprende con ternura. Él hace la llaga y Él la venda. El hombre te desbarata y te deja ahí. Sánate cuando tú quieras. Y si no muérete, Dios dice, no, yo te doy una pela y después te paso la mano por la llaga. Para que tú sepas que hay un equilibrio entre amor y justicia. Entre amor y misericordia hay convenio. Porque si tú haces lo malo y Dios no te reprende, entonces no te ama. Pero si tú haces lo bueno y Él te reprende, tampoco te ama. Entonces Él es misericordioso, pero a la misma vez es justo. Cuando hay pecado, su carácter demanda justicia. Pero después que el pecador comete su error, entonces su amor entra en escena. Señores, usted y yo tenemos que experimentar la esencia de Dios. Mire, el evangelio es tres cosas. Diga conmigo, el evangelio es esencia, experiencia y vivencia. Eso es el evangelio. Si la esencia de Dios entra por dentro, hasta el deseo de pecar se te va a ir. Porque el que tiene la simiente de Dios no practica el pecado. Si tienes la simiente de Dios en tu vida, vas a experimentar y a tener la mayor experiencia que un ser humano puede tener. Es una experiencia salvífica que da como resultado el nuevo nacimiento.
Entonces, si tú experimentas esa experiencia, producto de esa esencia, entonces eso te tiene que revelar en vivencias. Es imposible que el evangelio entre a tu corazón y tú sigas igual. Pregúntale a Zaqueo. Su vida, el dinero para él era un fin, no un medio. Pero cuando Cristo llegó a su vida, dejó de ser el dinero un fin y se convirtió en un medio. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguien es defraudado, se lo doy cuadruplicado. Si usted ha experimentado, ¿cuánto han experimentado la esencia del evangelio? Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Mire, yo tengo un dilema. Dentro de la iglesia hay dos tipos de creyentes. Están los creyentes conservadores o mal llamados conservadores y los creyentes liberales. El liberalismo era un movimiento político y filosófico. A su nombre. El problema es que mucha gente que se llama conservadores, si vamos a tomar el término a la luz de lo que ellos dicen, son los más grandes liberales del mundo. Porque para mí un creyente conservador es un creyente que vive de acuerdo a lo que la Biblia dice. No solamente a lo que la Biblia dice, sino a lo que significa lo que dice la Biblia. Porque yo puedo entender que la Biblia dice una cosa, pero desconocer el significado de lo que dice. Entonces, si yo conozco lo que ella dice, pero no entiendo lo que significa lo que dice, es como que yo no sé lo que ella dice. Si usted ve un mensaje, un escrito en un idioma que usted no conoce, usted lo va a ver, pero usted no sabe lo que usted está viendo porque usted desconoce el sentido. Y al usted no conocer ese idioma, entonces usted no puede descodificar ese mensaje codificado. Entonces, no solamente es importante saber lo que la Biblia dice, hay que procurar entender lo que significa lo que ella dice. Porque cuando tú entiendes lo que significa lo que dice, entonces eso es lo que te da luz para tú vivir a la luz de lo que ella dice. Esto no es un asunto de entrar a la Biblia para buscar fundamento para que la Biblia diga lo que yo quiero decir. No, es yo despojarme y desaprender lo aprendido y exponerme para que la Biblia me confronte. Yo conozco gente que tiene 50 años siendo apóstata, creyendo que son andando de acuerdo a la Biblia. Porque apostasía no es que tú cambies lo que tú aprendiste. Apostasía es que tú niegues la fe. Porque si lo que tú aprendiste no se conforma a la Biblia, entonces usted es un apóstata, aunque sea inconsciente. A su nombre. A su nombre. Si usted aprendió algo mal de la Biblia, usted no está llamado a vivir de acuerdo a lo que usted aprendió. Usted tiene que desaprender eso para aprender lo que Dios quiere que usted aprenda. Esa es la idea. Porque si apóstate es eso, entonces mucha gente que está envuelta en la idolatría, mucha gente que está envuelta en otro sistema, entonces también, porque eso fue lo que ellos aprendieron. ¿Alguien bendice a Jesús? La Biblia dice que si alguno te enseña otro evangelio, pero lo primero que hay que evaluar, ¿quién dijo eso? ¿Y qué tipo de evangelio predicó Pablo? Entonces, cuando tú ves el evangelio de Pablo, tú te vas a dar cuenta que es un evangelio totalmente centrado en Cristo. No centrado en la humanidad del hombre, sino en Cristo. A su nombre sea la gloria. Señores, hubo alguien llamado Coco Chanel que dijo, no es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. El evangelio no es apariencia, el evangelio no es dinero y el evangelio no es ropa. El evangelio es esencia, es formación y es clase. Por eso si usted es evangélico de verdad, por donde usted pasa, Cristo tiene que ser modelado, no usted. Si un perro te ladra, si un perro, no voy a utilizarlo usted. Si un perro me ladra a mí, yo le ladro, yo soy un perro también. Si un inconverso se levanta contra ti y te dice del mal que tú te vas a morir y tú te levantas y le dices un poquito más de lo que él te dijo, tú eres peor que él. Porque él está en ignorancia, usted vive en luz. Y usted está llamado a vivir de acuerdo al evangelio, no de acuerdo a cómo vive él. A su nombre sea la gloria. Por eso usted y yo tenemos que vivir de acuerdo a la esencia. Cuando el evangelio entra, después que Pablo define lo que es el evangelio, oiga lo que dice el verso 1.
Oiga lo que convierte al hombre en un evangélico, en un cristiano de verdad. Como el evangelio es esencia, experiencia y vivencia, entonces para llegar a vivir de acuerdo al evangelio, primero se te debe predicar el evangelio. Tú debes recibir el evangelio, debes perseverar en el evangelio, debes retener la palabra del evangelio, debes vivir de acuerdo al evangelio. Entonces eso te va a hacer salvo y va a impedir que tú creas en vano. Es decir, tiene que predicársete el evangelio de acuerdo a la Biblia. Tú tienes que recibir esa palabra que se te predicó. Tú tienes que retener esa palabra. Tú tienes que perseverar en esa palabra. Tú tienes que vivir de acuerdo a esa palabra. Y esa misma palabra que se te predicó, que tú recibiste, que tú perseveras, que tú vives, es la misma palabra que te va a salvar. Por eso Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y sobre esa base conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces cuando tú recibes el evangelio y el evangelio te confronta, recuerda que el evangelio también es revelación de la naturaleza de Dios. Entonces cuando la justicia de Dios se te revela, quiere decir que también la tuya es revelada. Entonces cuando tú comparas la justicia de Dios con la justicia tuya, tú te vas a dar cuenta que tu justicia es, como dice Isaías, como trapo de inmundicia. Entonces esa justicia que se te es revelada, tú entiendes que la única manera sobre la cual tú vas a ser justo es cuando esa justicia de Cristo se te es imputada a ti. Y sobre esa base tú puedes desarrollar una vida de rectitud y de justicia ante los ojos de Dios. Si a ti se te predicó el evangelio, si tú recibiste el evangelio, si perseveras el evangelio, si retienes la palabra del evangelio, si vives de acuerdo al evangelio, no hay nada que va a impedir que tú seas salvo. Pero además de eso, eso va a revolucionar, y permítame un término, en el sentido positivo de la palabra, esa revelación te va a fundir el cerebro, va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu percepción sobre ti mismo. Yo escuché a alguien que dijo, mientras más tú conozcas a Dios, menos importancia tendrás de que la gente te conozca a ti. Porque cuando tú te comparas con Dios, hay una desigualdad demasiado grande. Dios es trascendente y es distinto a nosotros. Entonces Dios debe ser nuestro modelo. Entonces, como Pablo recibió ese evangelio, en los últimos versículos que leímos, es impresionante cómo es el más grande de los apóstoles, el que escribió más epístolas, 35 años ininterrumpidos de vida cristiana, uno de los hombres que más ha padecido por causa de Cristo. Basta leer 2 de Corintios 11, 24 hasta el 26, para que usted vea todo lo que vivió Pablo, todas las cárceles que experimentó, las veces que le dieron 40 latigazos, 39 latigazos, las veces que lo azotaron con vara, las veces que fue apedreado y dejado como muerto. El hombre que llevó el evangelio a los lugares más recónditos de su época. Es impresionante la percepción que él tiene de sí mismo. Oiga lo que dice. Después que revela a toda la gente que Dios se les reveló, después de su resurrección, oiga lo que él dice, verso 8. A mí fue el último de todos. Es decir, yo fui la porra de los apóstoles. Pero no solamente dice eso, dice, como un abortivo me apareció a mí. Y luego dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y luego dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo perseguí a la iglesia. 1, a mí fue el último. 2, un abortivo. 3, soy el más pequeño. 4, yo no merezco, yo no soy digno de ser apóstol. Yo no merecía, yo no merezco esa honra. Pero mire lo que dice el verso 9, el 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino su gracia conmigo. Es decir, que la gracia de Dios, que es la evidencia principal del evangelio, te da identidad. Esa gracia es efectiva. Esa gracia te lleva al éxito. Y esa gracia te hace dependiente de ella. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es identidad. Su gracia no ha sido en vano conmigo, ha sido efectiva, ha trabajado, ha surtido efecto.
He trabajado más que todos, pero no yo. Señores, está hablando un hombre que sabía 4 idiomas, que tenía 2 ciudadanías, que fue miembro del Sanedrín, que fue fariseo, que aprendió a los pies de Gamaliel, que pertenecía a la escuela rabínica de Hitler. Y él dice, si ustedes dicen que tienen de qué gloriarse en la carne, yo más. Y empieza a detallar todo lo que tenía. Pero dice, yo me puedo gloriar en una sola cosa, y esa es la cruz de Cristo. ¿En qué nos vamos a gloriar, hermanos? Vamos a exponernos a la esencia del Evangelio. Vamos a permitir que el Evangelio penetre a nuestro corazón. Vamos a permitir que Dios contraste nuestra posición. Lo que nosotros somos. No somos nada. No somos la gran cosa. No importa la ropa que tú te pongas. Nos van a sepultar algún día. A su nombre. No importa el glamour que tú tengas. No importa por la alfombra que tú andes. No importa la envergadura que tú tengas. No importa los saludos que te hagan. No importa las coronas que te tiren. Hay una sola palabra que te define a ti y me define a mí. Miserable. Hay un himno de Adrián Romero que dice, cuando nadie me ve. ¿Te lo he oído, verdad? Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia. Solamente eso. Ese debe ser nuestro sello distintivo, nuestra carta de presentación. Eso es lo que nos debe identificar. Ese es el aroma, la fragancia que debemos dejar por donde pasemos. Como dice Pablo en 2 Corintios 2:14, más gracias damos a Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo, y manifiesta a través de nosotros en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es lo único que nos debe identificar. Esa es la esencia del Evangelio, que produce su efecto. Un corazón impactado por la esencia del Evangelio será un corazón agradecido. Y en vez de tú creer que tú tienes muy poco, tú entenderás que tienes demasiado. Tú tienes más de lo que merecías. Yo tengo más de lo que merecía. A Dios no le place darme hijos. Yo voy a dar gloria a Dios aunque no me dé nada. Porque como quiera yo me voy a morir. ¿Alguien bendice a Dios? Yo no me voy a llevar a los hijos cuando me vaya de aquí. Ni me voy a llevar nada. Entonces, lo más grande que yo tengo en esta vida es Dios. Si Él decide en su soberana voluntad no darme lo que yo deseo que Él me dé, yo voy a dar gloria a Dios. Aunque mi corazón se revele. Pero es que este evangelio no se puede vivir por sentimientos. Hay que vivirlo por convicciones. Amén. Y el evangelio te da convicciones. No es a tu manera, esa es la manera de Dios. El hombre es tan agentado que el hombre se cree la gran cosa. Había un señor que se llamaba Naamán y él se creía la gran cosa, pero era leproso, dice la Biblia. Él era amado por el rey, apreciado por el pueblo, pero no podía salir. Era miserable. Y le da la mayor noticia que había oído en su vida. Hay alguien a través del cual Dios te puede sanar. Y oiga, mandaron carta para el rey de Israel diciéndole, te lo mando ahí al hombre mío para que me lo sane. Dice el rey de Israel, rasgó su vestido y dijo, ¿acaso soy yo Dios para sanar? Está buscando ocasión de caer. Y le llegó la noticia a Eliseo y dijo, mándelo para acá. Y ellos van a entender que hay Dios en Israel. Pero don Naamán, con su lepra, portador de lepra, un leproso no podía salir. Un leproso no se podía sentar en un parque. Un leproso no podía dar la mano. Mire, el coronavirus es como una muestra de lo que es el leproso. Porque tú no te puedes ni saludar. Al leproso no lo podían tocar. No le podían dar un abrazo. Porque la lepra era contagiosa. Con el tacto. Es decir, un leproso salía a la calle era exponerse a que lo apedren. En Israel había hasta un valle de leprosos. A su nombre.
Y el hombre con su lepra y con su miseria encima, con la revelación de su pecado encarnado, él pone condiciones. Como yo soy el hombre del rey, aunque tenga lepra, aunque sea miserable, aunque sea amado, pero no puedo salir ni siquiera. Mira lo que va a pasar. Cuando yo llegue, él va a salir, me va a recibir, va a levantar su mano, va a orar a Dios y me va a sanar. Oye, qué predisposición mental. Y cuando él llegó con sus carruajes, con la gente, con sus séquitos, con su escolta y con todos los presentes, Eliseo ni salió, ni los recibió, ni los saludó, ni levantó la mano, ni oró a Dios, ni los sanó. Le dijo, dígale a Naamán que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán. E incluso se dice que el río Jordán es una de los accidentes de la naturaleza más grandes. Incluso el término Jordán, al Jordán se le llama el descendedor. Decir que el Jordán cumplía con el propósito, porque Naamán tenía que bajar de ese orgullo y bajar lo más bajo allá y zambullirse allá en el río que él considera. Él, siendo indigno, consideraba ese río indigno. Dios no lo va a hacer a tu manera ni a la mía. Dios no lo va a hacer en tu tiempo ni en mi tiempo. Recuérdate que tú y yo perdemos el control, pero Él nunca lo pierde. Él siempre está en control, aun cuando nosotros lo perdemos. Usted ve en medio del apogeo del COVID, Él está sentado en su trono, en el mismo lugar antes que sucediera el COVID. Y yo no sé usted, pero yo creo que esto va a pasar con este famoso COVID. Este COVID tiene un tiempo de caducidad. Eso va a pasar a la historia. Pero el Dios al que usted y yo servimos, Él nunca pasará a la historia. A su nombre, gloria. Por eso no importa lo que tú vivas. Si tú vives de acuerdo al evangelio, todo lo que tú vivas te va a impulsar y te va a catapultar a tu destino profético. Te va a llevar a donde Dios te prometió. Porque todo problema te revela 3 cosas. Número 1, todo problema tiene una solución. Todo problema tiene un tiempo de caducidad. Y todo problema tiene una enseñanza que darnos. Naamán no quería zambullirse. Y apareció alguien y le dijo, pero mi Señor, ¿qué usted no daría por eso? Lo que le están pidiendo es muy poco. Vaya. Y el hombre fue y se zambulló. Y su piel salió como la piel de un niño. Señores, tenemos que reconocer lo que nosotros somos. A veces uno ve cosas que uno dice. Yo siempre recuerdo a un hermano de Ruth, el hermano de la esposa mía, el mayor, que era pastor y murió precisamente este año. Murió en marzo. Y mientras en la vida que yo conocía a ese hombre, siempre lo vi pasando trabajo y cogiendo lucha. Y aún con todas sus deficiencias, con su diabetes, con su problema de circulación de la sangre, se paraba en un púlpito y cantaba con el alma, con una devoción por Dios inmensa. Él, cuando era niño, le decía a su mamá, yo le pido a Dios que me permita morirme a mí primero que a usted, porque yo no creo que yo pueda soportar la muerte de usted. Muchacho, no diga eso. Sí, yo me quiero morir primero que usted. Y así mismo fue. Mire, es tan fuerte para un padre o una madre perder un hijo que no hay palabra en el diccionario para describir eso. Si un hijo pierde a un papá, le llaman huérfano. Si una esposa pierde a su esposo, le llaman viuda. Pero si un padre o una madre pierden un hijo, no hay palabra. Y la mamá de ese muchacho, su hijo mayor, la que la inyectaba, el que era débil con ella, en el velorio ella decía, estoy en victoria, aunque el enemigo no quiera. ¿Sabe lo que ella decía en el velorio? Gracias, Señor, porque tú te lo llevaste. No salió una sola palabra de queja de su boca.
Y está perdiendo a su hijo mayor, el que estaba más pegado al corazón de ella. Y eso fue lo único que ella dijo: estoy en victoria, aunque el enemigo no quiera. Y antes de morir, ella le preguntó cómo estaba. Y le dijo: doña, yo estoy en victoria, aunque el enemigo no quiera. Y ese mismo día se murió. Señores, este evangelio, nosotros decimos, el evangelio es por gracia. Pero esto no es gratis. Hay que pagar un precio. No un precio de salvación, un precio por la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres salvo por gracia, pero por esa salvación que tú recibiste por gracia, vas a tener que enfrentar las dificultades más grandes que alguien podrá enfrentar en la vida. Vivamos de acuerdo a la esencia del evangelio. Vamos a apoyarnos sobre esa base. Vamos a caminar en el orden de Dios. Vamos a ser fieles a Dios, aunque Él no nos dé lo que nosotros le pidamos, aunque Él no nos complazca en lo que nosotros queremos que Él nos complazca. Vamos a ser fieles a Dios. El mayor tesoro que hemos recibido es este evangelio. Y por eso Pablo lo tenía muy claro. Yo soy el más pequeño, yo soy indigno, yo perseguí a la iglesia. ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Qué tú eres? ¿Qué mereces? ¿Crees que mereces más? ¿O puedes entender que Dios te ha favorecido, no por lo que tú eres, sino por lo que Él es? Si Él nos hubiera pagado conforme a nuestra condición, nosotros no seríamos dignos de ni siquiera estar sentados en esa silla. Cada vez que eso que hay dentro de ti y que hay dentro de mí se quiere ensoberbecer y se quiera revelar y nos quiera sacar de nuestro razonamiento y nos quiera llevar a empoparnos, a ensalzarnos, a autoalabarnos, cuando se nos quiera salir ese deseo, esa hambre de aplauso, esa sed de elogios, que cuando te paraste en el púlpito estás esperando cuando te bajes que alguien te reciba y te diga: ¡wow! ¡Qué gloria! Recuérdate una sola cosa. Dite tú mismo: yo soy un miserable. Yo soy un digno de pena. Eso es lo único. Eso fue lo que Pablo entendió. Miserable de mí. Yo tenía un profesor en la universidad que es un cerebro andante, un libro andante. Ese hombre tiene un cuarto entero lleno de libros, una eminencia. Y una vez se le subió todo eso a la cabeza. Y usted sabe lo que Dios permitió. Permitió que perdiera la memoria. Y estaba al frente de su casa y no sabía dónde estaba. Y cuando él vio eso, que se quedó como loco, que no sabía ni dónde estaba, ni quién era, entendió que no es lo que tú sabes, es el manejo que tú le des a eso, el estado de lo que te lleva a eso. Pues cuando tú llegas a saber, que te das cuenta que tú no sabes nada, porque lo que tú sabes es inferior a lo que no sabes. No nos creamos la gran cosa. Y yo voy a terminar diciendo eso. Hay 3 experiencias en la Biblia de gente que se creyeron la gran cosa y no les fue bien. Número 1, Usías. A los 16 años empezó a gobernar. Segundo libro de Crónicas 26. Ese capítulo se divide en dos etapas, 2 partes. El versículo 15 es totalmente diferente a lo que dice a partir del verso 16. En los primeros 15 versículos dice cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo promovió, que su fama se extendió lejos, que se hizo altamente poderoso, amante de la agricultura. Fue un tiempo glorioso. Pero el verso 16 dice que cuando él vio que era fuerte, se enalteció su corazón para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y se intentó meterse al lugar santo a ofrecer sacrificio con su propio incensario.
Y le salieron los sacerdotes y le dijeron: eso no te pertenece. Eso no va a ser para gloria ni para honra. Y dice la Biblia que le brotó lepra. Versículo 21 del segundo libro de Crónicas 26 dice que Usías terminó su vida en una casa apartada, excluido de la casa de Dios y leproso. Oiga cómo finalizó la vida de alguien que estaba en la cumbre más alta. Pero recuerda una cosa: mientras más alto usted está, más cuidado debe tener. Daniel Defoe dijo: mientras más grande sea vuestra gloria, más cerca estarán de vuestra declinación. No nos confiemos. Cuando te sientas exitoso, hay una sola cosa que tú debes hacer: lleve ese éxito a la cruz. Y di como dijo Pablo cuando se dividió Corintios: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Pablo llegó allá y dijo: mire, aquí hay un asunto. Aquí nadie de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolos. Aquí todo el que está es de Cristo, hasta nosotros. Yo planté, Apolo regó. El crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que planta ni el que riegue es algo, sino Dios que da crecimiento. Un instrumento solamente. El otro ejemplo, Nabucodonosor, capítulo 4 de Daniel. Dios le alertó lo que le iba a pasar y él no entendió. Y un día empezó a pasearse y dijo: la gran Babilonia que edifiqué con mis propias manos para la gloria, la honra de mi majestad. Y no terminó bien de decir la palabra y estaba con los animales. Le crecieron las uñas, le creció el cabello, le caía el rocío. Un animal. Y después que pasó el tiempo, que entendió que era un animal, con la diferencia que había recibido gracia, pero no valoró esa gracia. Cuando se dio cuenta lo miserable que era y Dios le hizo vivir esa experiencia, cuando sale de ahí, dice, versículo 37 del capítulo 4 de Daniel: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y enaltezco al Dios del cielo, porque Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y el tercer ejemplo está en Hechos 12. Herodes salió a hablarle al pueblo con vestimentas reales. Y eran tan resplandecientes las vestimentas que cuando el sol le daba, él brillaba. Y el pueblo dijo estas palabras: voz de un Dios y no de hombre. Y él se lo creyó. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Versículo 21 de Hechos 12. Vino un ángel del cielo, lo mató. ¿Y sabe cómo murió? Comido de gusanos. ¿Sabe por qué? Por cuanto no dio gloria a Dios. Dios le bendiga este día. Denle un aplauso a Jesús. Al pastor por aquí.